bien. Oye, bueno, y a propósito de historias, vamos ahora a conocer otro libro que también tiene que Sí, ver con historias, pero tiene que ver con historias del movimiento y que nos vamos bastantes años más atrás, eh, y que ya además tiene que ver con una investigación mucho mayor de hechos que sucedieron en Mafeking, principalmente, y qué hay detrás de todo eso que da como el puntapié inicial al movimiento. Vamos a saludar, ya lo tenemos ahí en pantalla, a nuestro próximo invitado, Gustavo Álvarez, que es el autor de un libro que se llama Está chequeado, los trucos de Baden-Powell. sí. Gustavo, desde Argentina, ¿cómo estás? Bienvenido al Patio Scout. Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto. Hola. Aquí Oye, Estaba estamos. escuchando, atentamente estaba escuchando y ya me dieron ganas de ir a comprar el libro que estaban presentando. qué bueno, qué bueno. Qué bueno, esa es la idea, que también nos sirve como para apoyar a los otros autores y también para saber un poco en esos años 90, como decía Marcelo, que fue donde se desarrolló gran parte de la historia, él decía hasta el 94, hasta el 94. O sea, años 80 y principios de los 90, su historia de la Patrulla Lobo. Es muy valioso, ese tipo de aportes son muy valiosos para todos. Bueno, ¿cómo Sí. están muchachos? Bien, pues aquí muy interesado en poder conocer cómo surge esta idea, en el caso tuyo, de escribir un libro que, que habla del título, es como que dice, los trucos de Baden-Powell. Y además se hace una pregunta, ¿está chequeado? O sea, tiene que ver con qué pasó, pasó o no pasó, y cómo pasó lo que Claro. pasó en la historia, porque nos estamos remontando ahora ya más de 100 años atrás. Pues. Ahora sí que ya más de 100 años. Exacto. Exactamente. Bueno, sí, esto pasó en 1899 y 1900. Y como vos decís bien, es una pregunta. Yo hace muchos años que investigo sobre Mafeking y he publicado distintos libros con distintas investigaciones. Y esta vez, este es un trabajo que tenía en mente hace rato, que es, bueno, ustedes saben, Baden-Powell se hizo famoso de crear los Scouts, se hizo famoso por la repercusión que tuvo su actuación durante el sitio de Mafeking. Y se hizo famoso en parte porque le adjudicaban una serie de astucias, de trucos, de vivezas. Eso es lo que enloqueció a la prensa en su momento, ¿sí? Claro. Estamos hablando de 8 años antes de que se publicara Escultismo para Muchachos. Entonces, Claro. esa fama, yo siempre lo comparo, Baden-Powell en 1899 es como si hoy fuera Messi, ¿sí? Ya. Era un delirio, la gente estaba enloquecida, era el superhéroe del momento, ¿sí? Estamos en los pueblos de habla inglesa, ¿verdad? Y en las colonias. Total. Bueno, así que a mí lo que me interesó es, en este libro particular, es ver si todos esos trucos que se supone que Baden-Powell hizo, esas hazañas extraordinarias que ustedes saben que principalmente estaban orientadas a engañar a los Boers, a distraerlos, a confundirlos, porque la historia de manera resumida es la siguiente, había un pequeño pueblo con 2.000 personas de tez blanca y unos 7.000 nativos rodeados en principio por un ejército de 8.000 hombres, ¿sí? Entonces, la única opción que había era ganarle no podía. Claro. Lastimarlos no podía porque sus armas no llegaban hasta donde estaban los Boers. Lo que podía hacer era engañarlos. Bueno, y lo que a mí me interesó, como parte de muchas otras investigaciones que he hecho, era ver, a ver, si esos trucos realmente tenían algún sustento, si se podían comprobar, si alguien los vio, alguien los escuchó. Bueno, yo tengo paralelo a esto una investigación de hace muchos años y logré reunir a 170 testimonios de 71 personas que estuvieron en Mafeking, ¿sí? Esos testimonios son, en algunos casos, diarios personales, hay 30 o 40 diarios de gente que escribía sus experiencias, hay memorias, hay entrevistas periodísticas, hay un montón de material. Mi premisa era esta, bueno, si esto pasó, alguien tiene que haber visto o oído algo. ¿Sí? Claro. Eso, más toda la documentación militar y los partes oficiales, bueno, lo que fui haciendo es agarrando truco por truco. Para este caso elegí una docena, hay muchísimos, pero yo elegí una docena que mezclan los más conocidos y los que más ganas me daban a mí de investigar, y así lo fui trabajando. No sé, por ejemplo,
qué sé yo, las cosas que todos conocen, que Baden-Powell había llenado de señuelos la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que había Sí, fuertes falsos, que había maniquíes disfrazados de soldados, que había un tren inclusive falso, que había cañones falsos. Bueno, todo esto se contó siempre, pero sí, nadie nunca aportó una prueba. O sea, lo único que tenemos es Baden-Powell diciendo, yo hice esto, ¿sí? Los sí, periodistas multiplicándolo, ¿sí? La prensa de la época, si Baden-Powell decía hice blanco, el que dice 10.000 veces blanco. claro. Fíjense que en 1907 Baden-Powell escribe en uno de sus libros antes de los scouts, dice, se han escrito tantas cosas imaginativas sobre Mafeking que hoy yo me estoy preguntando qué es lo que hicimos de verdad. ¿Sí? Claro. Entonces, yo Sí, dije, bueno, partí de esa premisa y agarré truco por truco y busqué. Primero en el periódico de la ciudad. Ustedes saben que la ciudad siguió emitiendo su periódico todos los días en Mafeking, ¿sí? claro, claro. Ese era también dentro de los como mitos, o no sé, de los cuentos que se relataba o que se decía. Me Bueno, eso imagino es que verdad. también tú lo pudiste comprobar o no. Yo tengo ese periódico, son 152 números, así que, bueno, eso es Ah, una ya. fuente de información muy importante, ¿sí? Claro. Más los testimonios de la gente. Por suerte, mira, yo de la docena de trucos, no les voy a contar todo el libro, pero de la docena de trucos que investigué, la mayoría lo pude comprobar, 2 o 3 claramente no pasaron así, ¿Ya? pero es interesantísimo para meterse ahí adentro y ver qué pensaba la gente, cómo realmente con muy poquito trataban de aparentar mucho más, ¿sí? Mm. Por ejemplo, uno de los mitos de las cosas que se contó siempre ¿es verdad que Baden-Powell de la nada apareció con un pelotón de lanceros? O sea, se suponía que nadie podía entrar a Mafeking, ¿sí? Y Claro. Sí. todas las anécdotas dicen que un día de golpe se despertaron los buenos y vieron un pelotón de lanceros. Bueno, eso también lo pudimos comprobar. Inclusive hasta con fotos, encontramos fotografías de ese día. Bueno, hay cosas, Ah. muchachos, interesantísimas para el que le gusta. ¿Cómo? Sí, decime, contame. Mi pregunta es cómo, porque igual esta investigación tiene que ver mucho con fuentes de Europa y con fuentes de Sudáfrica, donde estaba el sitio de Mafeking. Exacto. ¿Cómo tú logras Sí. reunir esa información para chequear, comprobar o no todo esto que hemos estado conversando? Bueno, mira, en primer lugar, yo te lo cuento resumido, pero Claro, yo claro. me dedico a esto hace unos 20 y tantos años, ¿sí? Ya. Específicamente a hacer esto. Una cosa era antes del advenimiento de Internet, otra cosa fue de Internet para adelante, ¿sí? Claro. Antes era todo a pulmón. A Mm. partir de las cosas que se mejoraron un poco, mira, yo tengo con los años fui armando una red de contactos que involucran museos, casas de estudio, universidades. ¿Sí? Claro. Una gran parte de la documentación la he conseguido de los museos, ¿sí? Mm. Por ejemplo, de los diarios de un subastador de Mafeking, de soldados y demás. Mucha información se ha publicado con los años en Internet en sitios especializados, ¿sí? Mm. Ah, A de mí, acuerdo. a mí me han ayudado mucho los coleccionistas de medallas y de numismática, ¿sí? Siempre en el extranjero, en Sudamérica no hay nada de esto, ¿no? Claro. Ah, de acuerdo. En Mafeking con los años hicimos varios contactos con el museo y demás. Bueno, todo eso es un grupo de información. Otro grupo de información lo constituyen las bases genealógicas, que ahí sí Internet me ayudó. Yo lo que hice, yo tengo una base de datos con más de 1.800 personas Uf. listadas que vivían en Mafeking, ¿sí? Yo lo que hice gracias a las bases genealógicas es armar el árbol genealógico. Porque con quién vivían, cómo llamaban, a qué edad Claro. nacían. Eso es un trabajo que por eso se pudo hacer por internet. Por otra parte, mi primer trabajo grande fue listar y clasificar todos los fallecimientos que hubo en Mafeking entre 1899 y 1900. Eso lo hicimos con un microfilm que me proveyeron de los archivos del Cabo de Sudáfrica. Bueno, Mm, así hicimos con todo, ok. todo ese panorama lo que permitió es que cuando yo tomé un texto de Baden-Powell, que Baden-Powell dije, hablé con el sargento fulano, yo puedo ubicar quién era el sargento fulano, dónde estaba, qué edad tenía, y Claro. con bastante suerte hasta hay fotos, ¿sí? De Más acuerdo. mapas.
Bueno, eso es lo que Claro, hicimos. que si bien el sitio de Mafeking ocurrió hace muchos años, donde las comunicaciones no eran como hoy, al ser un evento que traspasó fronteras, en Europa fue muy conocido, y Baden-Powell, como tú dijiste, era un héroe después del sitio de Mafeking, y por eso adquirió tanta popularidad. También eso permitió que hubiera muchos periodistas, muchos historiadores, o sea, que hubiese mucha gente con el ojo en el lugar, ¿o no? Mm. Con respecto a otros hechos que ocurrieron en África, porque en África Sí, ocurrieron miles de cosas, pero al es ser un correcto, evento tan famoso, esa fue la ventaja, ¿o no? correcto, pero tiene una ventaja y una desventaja eso. La desventaja es que toda la prensa, toda, yo tengo una recopilación muy grande de periódicos entre 1899 y 1900, la prensa escribía dentro de la campaña de Gran Bretaña, o sea, la prensa Ah, escribía la información que le daba, entonces son los primeros que mintieron, exageraron, es ah, imposible, no se puede sacar nada en limpio de todo eso, de los primeros, ponerle 30 años, entre 1900 y 1930 no hay nada que sirva como documento histórico, no Mm. existe. de Porque lo acuerdo. que publicado en los periódicos hablamos, ¿no? Sí, Salvo sí, sí. alguna entrevista, algunos, sí. Todo lo demás son inventos, exageraciones para. Ustedes no se olviden que esto fue un negocio infernal para los periódicos. Claro. Mm. La gente hacía cola para comprar los periódicos en Inglaterra porque quería saber el último truco, la última broma de Baden-Powell. Ustedes saben que todo esto empezó con un telegrama que Baden-Powell mandó el primer día que decía, todo bien, 4 horas de bombardeo, un perro muerto. Ah, Eso desató una locura, porque no. imagínense una persona que lo están bombardeando con un ejército 4 veces más grande rodeándolo y que el único comentario que tenga para hacer, bueno, sí, mataron un perro, la gente se enloqueció. Mm. Oye, bueno, Gustavo, este tema da obviamente para mucho Lógico. y es muy interesante ver cómo tú has realizado un trabajo de casi un cuarto de siglo, de, Sí. si lo miramos así en el tiempo, es casi un cuarto de siglo de dedicación, de búsqueda, de generar redes, de, de- de investigar para poder llegar al fondo. De hecho, mira, un comentario desde México. De excelente tema de investigación, Gustavo. Justo el tipo de literatura que aporta a enriquecer los conocimientos e historia del movimiento. Muchas Dice, gracias. ¿este libro estará en digital? Bueno, de hecho, lo estamos mostrando en el sitio patioscout.com, se puede mirar, descargar. Y eso también te quería preguntar. Este trabajo, tú en cierta medida lo estás regalando al mundo. Sí. Este trabajo y mis 10 libros anteriores, sí, claro. Y todo, claro. Porque esto es así, mira, esta es una historia, sin ninguna modestia, les digo que hay cosas que solo yo he trabajado, ¿sí? Porque no le ha interesado a los historiadores, le interesa la visión general, no las cosas particulares. El mundo scout tiene un cuento armado que está muy lejos de la realidad. Entonces, yo lo he trabajado, he descubierto muchas cosas, ¿y para qué me las voy a quedar para mí solo? ¿Para qué las quiero para mí? Por eso yo lo que hago con todo mi trabajo es, una vez que termino la investigación, yo lo publico para que lo agarre el que quiera, el que lo necesite. Yo, ¿sabés qué hago? Yo busco los datos que me hubiera gustado tener a mí cuando era jefe de tropa hace 30 y pico de años, ¿sí? Claro. Las cosas que me hubiera podido contarle con verdad, no inventándolo a los chicos, a los scouts, a los guías de patrulla. Eso es lo que hago yo. Y se me ocurre que por ahí a alguien le sirve esto, más allá de que el gusto por la historia, ¿no? Porque no es lo mismo armar una actividad con jóvenes mostrándole una foto de lo que vos le estás contando que inventándole algo, ¿sí? No es igual. Mm, sí, Por eso, por la misma cantidad de fotografía que yo incluyo en los libros, si yo lo publicara en papel, sería muy caro para que se compre eso. Porque yo tengo libros con hasta más de 100 fotografías. Entonces, en general siempre termino pensando eso, digo, está bien, yo lo podría hacer impreso, pero el precio diría que lo pudiera comprar poca gente, y no es mi claro. idea, ni mucho menos. La idea es que muchas más Así personas que puedan si querés acceder. decirle que lo regalo, lo regalo. Yo creo que lo comparto más que regalarlo. Bueno, compartirlo, ¿eh? Y que es súper valorable eso también, porque da cuenta de esta generosidad en, ok, yo investigo esto, conozco de esto, comparto esta información, la pongo en común, la comunico y,
y así muchas más personas se van enterando de estos orígenes que tienen que ver con el movimiento, con nuestro movimiento, con lo que en estos momentos nos reúne y nos une, que es el movimiento Guía Scout. Oye, veíamos algunas imágenes que pasaron hace un rato, y no sé, una que, por ejemplo, un cañón falso, un tubo de Exactamente, PVC, exactamente. parecía un cañón, y ahí y era un cañón falso, Bueno, escenografía. esa fotografía nunca se había publicado, estaba Mira, escondida, guardada, yo la conseguí y la compartí. No se había publicado, ¿sabes por qué? Porque se vende, se subastó y va pasando de mano en mano y nadie la quiere poner en digital porque tiene un valor altísimo esa imagen, ¿sí? exacto. Bueno, Mira, como eso con todo el material. pero bien. Oye, Gustavo, te queremos agradecer este tiempo. Para mucho más, por supuesto, seguir conversando. Sí, Y muchas gracias. con los 10 libros más que tienes, podríamos hacer un capítulo especial para cada libro y nos daría tiempo. Así De todas que, maneras, de seguro todas que para maneras, la parte número 2 que vamos a hacer durante este 2023, ahí de nuevo te vamos a llamar para conversar de otro de tus publicaciones. así que Cuando muchas gracias. quieran, cuando quieran estoy a su disposición. Ha sido un gusto conversar con ustedes, ¿eh? Gracias, Igualmente, Gustavo. hoy un Un abrazo abrazo. grande y será hasta la Gracias. próxima. Nos vemos. Siempre listo. Chao, muchachos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gustavo Álvarez, ¿está chequeado? Los trucos de Baden Powell. Lo interesante, mira, de esta investigación, Sí. un cuarto de siglo, casi. Oye, no, y Mira, fuentes muy, o sea, está, pero, o sea, muy, muy las redes, preciso. Bueno, muy las redes, las fuentes donde está, no, una excelente publicación y que está ahí en la página de patioscout.cl. muy- Pusimos una imagen bien grande con la portada del libro para que ustedes pinchen ahí y puedan leerlo, descargarlo, compartirlo con sus sí, amigos, con las personas que estén interesadas de este evento tan importante que es parte nuestra del movimiento. O sea, cuando uno entra, le empiezan a hablar del sitio de Mafeking y del primer campamento del movimiento Scout. Así que ahí está. Y hoy tenemos muchos saludos y comentarios.